Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes nuevamente. Bienvenidos a ese taller que hemos titulado Conocer a Jesús con servidor JC Mendoza. Y pues estamos aquí con peras y manzanas, estudiando un poquito el concepto de la apologética, como lo hemos dicho, que no es otra cosa sino el conocer nuestra fe para defenderla y de alguna manera, pues poder dar argumentos de ella. Aprovecho para saludar a quienes ya veo conectadas. Hola Esmeralda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Saludos a Hola, todos. hola, hola, bien, bien, gracias a Dios también. Hola Maru Mendoza, ¿cómo estás? Hola, 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 buenas tardes. hola Carmen Garay, ¿cómo estás? Buenas Hola, tardes. buenas tardes. Buenas tardes a Hola todos. Virginia Poblano, ¿cómo estás? Y también veo a Maurilia ya conectada. Pues vamos a continuar recordando que el taller precisamente tiene la intención de conocer los argumentos básicos de nuestra fe, con la intención precisamente de poder dar razón de nuestra fe, como dice por allá en Primera de Pedro 3:15. Por otro lado, también, pues cuando tenemos no sé, alguna cuestión con nuestros hermanos que optaron por la reforma protestante, nuestros hermanos separados, pues podamos también decirles, mira, sí, eso ya lo conozco, ese tema de que tú me hablas, ya me lo sé, ya lo he escuchado, gracias. Muy bien. Bueno, le damos la bienvenida también a Marlene. Hola Marlene, ¿cómo estás? Y bueno, nos seguimos conectando los demás. También le doy la bienvenida a la maestra Sony Ríos. Hola, maestra, ¿cómo estás? Y bueno, mientras se van conectando las demás personas. Muy bien, pues miren, estamos ahora en este bloque de de conocer a Jesús con peras y manzanas. Y miren, cerramos este tema que inició la semana pasada con relación al bautismo. Hace 8 días hablábamos muy claramente acerca del error que tienen algunos que optaron por la reforma protestante al ser literalistas y presuponer que el bautismo es en el nombre de Jesús cuando hablábamos de este Dios uno y trino que nos invita precisamente a conocerlo. Bueno, pues vamos a continuar con este trabajo y sigue siendo con peras y manzanas. Es decir, ¿cuál es la introducción a nuestro tema? Como ya explicamos anteriormente, la iglesia que Cristo fundó ha llevado a cabo el mandato de Jesús a sus apóstoles, allá en Mateo 28:19 en adelante, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y bueno, la iglesia la formamos todos los bautizados. Por ello, lo importante de este tema. En esencia, vamos a estar hablando, como lo dice la imagen, de por qué la Iglesia Católica bautiza a los niños, si los niños no tienen pecado y bla, bla, bla. Y bueno, en esta imagencita que sí lo quise poner, la Iglesia Católica está mal porque bautiza a los niños. Y Jesús diciéndole al hermano protestante, yo les mandé bautizar a todas las naciones, a todos los pueblos y a todas las gentes, ¿de acuerdo? Muy bien, seguimos dando la bienvenida. Veo a Víctor Mendoza, también veo a Carlita. Hola Carlita, ¿cómo estás? Y bien, pues seguimos entonces avanzando en el tema de hoy. Recuerden que en la cita de Mateo 28, del 18 al 20, algo que hablábamos hace 8 días fue lo siguiente. Me ha sido dada toda autoridad. Es Cristo quien tiene toda la autoridad en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Y con esa autoridad que le da a sus apóstoles les dice, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, todos. Bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado a ustedes. Y bueno, termina diciendo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora bien, el mandato de Cristo y misión de la iglesia es acrecentar el reino de Dios, haciendo que todos los pueblos crean en el único y verdadero Dios por el que se vive. Y este reino es para todos. De hecho, ese es nuestro trabajo, ¿eh? Nuestro gran trabajo es precisamente llevar la buena nueva a todos, hacer que todo el mundo sea cristiano, que todo el mundo se cristianice. En algún momento yo he dicho que si realmente el mundo fuera cristiano, obviamente viviendo los valores del cristianismo, créeme que viviríamos en un mundo mucho, mucho mejor, en un mundo, pues básicamente con la propuesta que Cristo nos mandó. Y bueno, no olviden la temática. La metodología de trabajo es, vamos a hablar de una de las posturas protestantes, algunas de las cosas que tú escuchas por ahí y cuál es el fundamento de la iglesia que Cristo fundó, la iglesia católica. Así es que arrancamos diciendo, mira, dicen los protestantes,
Jesús se bautizó grande para darnos ejemplo y nosotros nos bautizamos grandes como Jesús. No sé si has escuchado este argumento, dando a entender que Jesús se bautizó cuando tenía 30 años. ¿Sí me explico? Y entonces nosotros nos debemos bautizar igual que él a los 30 años. Bueno, ciertamente esta idea no es muy correcta, precisamente por lo siguiente, mira. Obviamente Jesús no se bautizó de niño, pues porque Juan el Bautista también era un niño. Es decir, para el Antiguo Testamento lo que los hacía parte del pueblo era la circuncisión. Ahorita lo vamos a platicar. Es con Cristo que viene este concepto del bautismo. Es con el cristianismo, la nueva religión que surge con Cristo, que empiezan a tomar sentido algunas de las perspectivas que se tenían en el Antiguo Testamento. Entonces, usando la lógica, obviamente Jesús no se iba a bautizar de niño, pues porque ¿quién lo iba a bautizar? Si quien bautizaba era Juan el Bautista y era 6 meses más grande que él. ¿Sí me explicó? Entonces, este argumento inicial de nosotros nos bautizamos grandes como Jesús, bueno, pues Jesús se bautizó grande, pues porque no había quien lo bautizara, si fuera el caso. Y segundo, a Jesús lo circuncidan. De acuerdo a la ley del Antiguo Testamento, él siendo un niño, o un bebé de 8 días de nacido, lo circuncidan. Era el ritual de los judíos. Esto también va a ser importante comentarlo, porque con Cristo, insisto, muchas cosas se planifican, toman otro sentido. Ahora bien, Jesús se bautiza para darnos ejemplo de lo que en su vida apostólica nos enseñó. Fíjate, Jesús se bautiza para darnos ejemplo de lo que en su vida apostólica nos enseñó precisamente. Formar todos un solo cuerpo, ser parte de Dios, de su iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. Lo que en sí nos está enseñando Cristo con lo que es el bautismo es que todos vamos a ser uno, vamos a formar uno en Dios y que nosotros vamos, los bautizados, a ser parte del cuerpo místico de Cristo. Y el bautismo precisamente es nacer de nuevo, como se lo dijo Jesús a Nicodemo. Tan así que Nicodemo tenía la misma duda que los protestantes. ¿Cómo? ¿Cómo nacer de nuevo? O sea, ¿un hombre tiene que volver a entrar al seno de su madre? No, 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 es que lo que viene de la carne, carne es, de lo que viene del espíritu, espíritu es. Así entonces, el bautismo es el sello del cristianismo, de la nueva religión que Cristo instituye. El bautismo entonces es precisamente ello. Y entonces vamos a tratar de entender la doctrina del bautismo, sí, tomando en consideración este taller de conocer a Jesús con peras y manzanas, con las posturas protestantes. De ahí vamos a sacar provecho precisamente para aprender más. Conclusión, la primera pregunta cuando alguien te la diga o cuando el primer comentario de, es que Jesús se bautizó grande, por eso yo me bautizo grande. Es que ¿quién iba a bautizar a Jesús? Que hubiera querido bautizarse pequeño, ¿quién lo iba a bautizar? Si esto arranca precisamente con el Cristo, desde la perspectiva de Juan el Bautista, que también él es precisamente escogido y enviado por Dios. Ahora bien, la postura protestante. El bautismo de los católicos no es válido porque bautizan niños, ¿te acuerdas? Y dice, los niños no tienen necesidad de bautizarse, pues no tienen pecado. Y esta es otra postura, esta es otra idea. Nuestros hermanos separados, ahora que estuve leyendo y escuchando muchos videos para este tema, vi varias ponencias de muchos de los pastores, nuestros hermanos separados tienen el concepto de que el bautismo solamente es para el perdón de los pecados. Y bueno, ahorita vamos a platicar que efectivamente lo es, pero no solo o no, o además, para otras muchas cosas. Mira, Jesús se bautizó y él no tenía pecado. Entonces, si el bautismo solo fuera para el perdón de los pecados, pues Jesús no tendría por qué haberse bautizado. ¿Por qué se bautizó entonces? Esto lo vamos a encontrar allá en Mateo 3, del 13 al 17, y que a la letra dice así. Por aquel entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo, ¿tú vienes a mí? Soy yo quien necesita ser bautizado por ti. Jesús le respondió, deja que hagamos así por ahora. Debemos cumplir toda justicia. Entonces Juan aceptó. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se postaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz en el cielo que decía, este es mi Hijo amado, este es mi elegido.
Importante entonces, porque la vida pública de Cristo precisamente arranca en este momento del bautismo. Es el inicio, por así decirlo, de la gran doctrina del cristianismo también. Y es que mira, el bautismo no es solo para el perdón de los pecados. El mismo Juan le dice, o sea, yo te voy a bautizar a ti. Porque acuérdate que para ese momento Juan ya estaba bautizando a la gente y la gente se acercaba a Juan en ese sentido de conversión, de arrepentimiento. Y sí, efectivamente, él les decía, cambien su manera de vivir, porque viene alguien más grande que yo no soy ni digno de desatarle las sandalias. Y cuando viene Jesús, que precisamente él no tiene pecado, ¿para qué se bautizó? Ah, bueno, ciertamente el bautismo no solamente es para el perdón de los pecados, como lo dijo Jesús, es para cumplir toda justicia, lo que Dios manda. Jesús es verdad, nos dio ejemplo, pero no ejemplo de bautizarte a los 30 años, no ejemplo de bautizarte grande, no, nos dio ejemplo de cumplir toda justicia, nos dio ejemplo de comprender que para el cristianismo o para ser cristianos tenemos que bautizarnos, es decir, nacer de nuevo. Y algo importante, que cuando Jesús precisamente está siendo bautizado por Juan, dice el verso 16, que se abrieron los cielos. El bautismo abre el cielo precisamente para aquel que acepta al Cristo, para aquel que se bautiza, para aquel que forma parte del pueblo de Dios. Y algo importante, nos hace hijos de Dios. Es decir, ciertamente Dios es el creador de todo lo que existe. Dios crea el cielo, la tierra y todas las cosas. Incluso Dios crea al hombre. Y sí, Él es nuestro creador. Pero en el momento que nos bautizamos, en ese momento somos hijos de Dios. Y por ello Jesús le da este mandato a los apóstoles, el de bautizar. Él precisamente los prepara, están en toda la vida apostólica con Jesús, muere, resucita y los manda a bautizar a todos, a todas las naciones, por lo importante del bautismo, por lo importante de la comprensión de que se vuelve uno cristiano, acepta uno el cristianismo y forma parte del cuerpo de Cristo. Así es que entonces el bautismo nos reviste de Cristo y nos hace uno con Él. Vamos a ver la cita de Gálatas 3 del 27 al 29. De hecho, el padre Luis Toro es quien nos la va a explicar. Pero quiero hacer algunas acotaciones. Mira, el mandato de Jesús a los apóstoles fue bautizar a todas las gentes, a todos. Los apóstoles, sus discípulos y la iglesia en general, así lo han venido haciendo desde el siglo I hasta nuestros días. Desde el momento que Cristo los mandó hasta nuestros días. Ya han bautizado a todas las criaturas, a todas las personas, a niños, adolescentes y adultos. Ya te estás dando cuenta hacia dónde va el tema. Porque nuestro tema ahorita va a decir un hermano protestante, es que el niño, ¿para qué lo bautizamos? Si él no tiene pecado, él no tiene conciencia, están mal porque ustedes bautizan niños. Bueno, Jesús mandó a bautizar a todas las criaturas y eso precisamente lo ha venido haciendo la iglesia desde el momento de los apóstoles. En Gálatas 3 del 27 al 29 dice, todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Ya no hay diferencia entre judíos y griegos, entre esclavo y hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno, solos en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, también son descendencia de Abraham y los herederos de la promesa. Fíjate lo que dice el 27. Todos se han revestido de Cristo, puesto fueron entregados a Cristo por el bautismo. Es decir, con el bautismo no solamente se nos perdonan los pecados, nos hacemos uno con Cristo, nos reviste de Él, nos hace descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Y exactamente, además, limpia nuestros pecados hasta el momento en que somos bautizados. Ya los que hacemos posteriores al bautismo, eso ya es otra cosa. Pero entonces ciertamente es importante comprender lo que se transforma en el espíritu del ser humano, lo que su alma mortal se transforma, mejor dicho, su alma, pues, que de este ser mortal se transforma y se convierte en esta alma espiritual. Pero vamos a dejar que sea el padre Luis Toro quien nos explique. Dura 2 minutos el video, 2 minutos y medio, que nos explique esta perspectiva de que el bautismo es mucho más. Y busqué un ejemplo muy bonito porque hay unos papás con sus hijos que aún no han bautizado. Pongan un poquito de atención, lo vamos a explicar precisamente con peras
y manzanas. Me dicen, por favor, si se escucha, nada más moviendo su cabeza. Ok. Parece ser que se escucha muy poquito, ¿va o no se escucha? Muy bien, voy a prender el audio aquí también, permítanme tantito, y lo vuelvo a poner. Gracias, vuelvo a compartir y lo vuelvo a poner. Nuevamente, si son tan amables, me avisan si se escucha o no. Si usted bautiza, Ok, voy a llevarlo y presentarlo. Pero mire lo que dice la Biblia, cómo es que nosotros nos entregamos, nos presentamos a Cristo, pertenecemos a Cristo, somos de Cristo. Óigalo. Porque todos los que habéis sido bautizados en... Si usted bautiza a esta niña, y si usted bautiza a esta niña, ponga cuidado, otra vez, Porque todos los que habéis sido bautizados en... todos, usted ha sido bautizado. Si él, vamos a suponerle, ¿ya bautizaron a los niños? No. Ah, aquí está el ejemplo claro. ¿Usted es bautizado? Sí. ¿Usted? A ver. Miren lo que dice Pablo. Es palabra de Dios. Usted y usted, ellos no están bautizados. Repítalo. Porque todos los que habéis sido bautizados... En este caso, usted y usted que han sido bautizados. Ella, no. Ella, no. En Cristo, de Cristo estáis revestidos. Usted está revestido de Cristo, usted está revestido de Cristo. Ella no. Ella tampoco. Dale. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Usted que fue bautizado es uno con Cristo Jesús. Usted es uno con Cristo Jesús. Ella no. Ella no. Según la Biblia. Siga. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y ahí viene, ahí viene. Y si vosotros sois de Cristo, Usted es de Cristo, usted es de Cristo. Usted todavía no. Usted todavía no. ¿Por qué? Un pastor que no ha leído la Biblia le dijo, al presentarlo, ya es de Cristo. No. La Biblia dice, al bautizarlo, pertenece a Cristo. Por eso los protestantes presentan a los niños, pero no los bautizan. Para que la conciencia de la mamá diga, no, pero yo se lo presenté al Señor. Y hay un engaño, hay una falsedad. Y es de la Reina Valera. De la Reina Valera de los protestantes. Y sigue. y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Usted es heredero de Dios. Usted es heredero de Dios. Usted todavía no es heredera de Dios. Usted todavía no es heredera de Dios. Usted es heredera de su papá, porque él sí le dio el apellido. Heredera de su mamá, porque ella le dio el apellido. Pero de Dios no, porque ustedes todavía no han querido que sean herederos de Dios. Porque un pastor, un hombre mortal, que desconoce las Escrituras, les dijo que no los bautizara. entonces, ciertamente, este ejemplo se me hizo muy sencillo, lo iba yo a graficar con algunas imágenes, pero dije, no, que sea el mismo padre Luis Toro quien nos explique. Y muy gráficamente dice, usted ya fue bautizado, sí, usted es heredero del reino de Dios. Este niño no ha sido bautizado, no, pues no es heredero del reino de Dios. Y no está mal nuestra buena intención de decir, pero es un niño y no ha hecho nada malo. Sí, pero no es heredero del reino de Dios. No es uno con Cristo. No es cristiano siquiera. ¿Sí me explicó? Así entonces, vamos a profundizar nuevamente en la postura protestante, ya encaminado hacia el tema de ¿por qué no se bautizan los niños? Dicen los hermanos protestantes, ok, muéstrame una cita donde los apóstoles bautizaron a niños. ¿Sí me explicó? Y aquí nuevamente estamos, acuérdense, en este taller de apologética, la defensa de la fe, y nuevamente recordando que lo estamos viendo desde este método del padre Luis Toro, que presenta la postura protestante, luego presenta la postura de la iglesia que Cristo fundó, es decir, la iglesia católica. Mira, como los protestantes son literalistas, no, si no está en la Biblia, no. ¿Sí me explico? Si no está en la Biblia, eso no es verdad. Por eso caen en muchos errores, incluyendo, decíamos hace 8 días, horrores, y en algún momento hasta en herejías. ¿Sí me explicó? Y entonces te dicen, muéstrame una cita donde diga, hablábamos la vez anterior de que somos trinitarios, y la palabra Trinidad no existe en la Biblia. No hay una sola cita donde diga Dios trino.
Sí, se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que los tres son uno, pero la palabra Trinidad no existe como tal. La palabra católico, ¿te acuerdas que hablábamos? Vayan por todo el mundo, o sea, la Iglesia Universal. No, no, no. Tiene que decir la palabra católica. Estamos exactamente en otro momento literalista de los hermanos protestantes. No, no, dime dónde está que hayan, o sea, que agarraron a un niño y lo bautizaron. Ciertamente, el no entender la doctrina de la iglesia que Cristo fundó los invita precisamente a los errores que tienen y de ahí a fundar muchas congregaciones, dependiendo cada quien lo que entienda. Mira, recordar que los protestantes son literalistas y ello les impide comprender las doctrinas de Cristo, pero vamos a intentar responder a ello. Bueno, mejor dicho, vamos a responder a ello. Y es que les digo que vi un video donde un pastor está exponiendo la doctrina del bautismo desde la perspectiva protestante y lo primero que dice es, tengo aquí la Biblia, vamos a ver qué dice la Biblia, si en la Biblia no está, para nosotros no vale. Y entonces esa es la postura, recuerda que Martín Lutero les vendió a ellos con el aspecto de solamente la escritura. Pero bueno, mira, hay un texto en Hechos 16:31 donde Pablo está encarcelado y entonces su carcelero se da cuenta de que Pablo es un hombre de Dios, se abren ¿cómo se llama? El ángel de Dios abre las celdas, pero sin embargo ninguno de los que estaban dentro se escapó. El carcelero se siente mal y se va a matar porque dice, no, pues ya se fueron todos y Pablo dice, no hagas eso, no atentes contra tu vida. Y entonces predica, Pablo le habla del Cristo. Y entonces después este carcelero saca a Pablo y a Silas, los saca fuera de la celda y les dice, después los sacó fuera y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Le respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Así que le anunciaron la palabra de Dios a él y a todos los de su casa. Y él, sin más demora, les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia aquella hora de la noche. Ciertamente, por la fe del Padre, por lo que el Padre está comprendiendo, acepta al Cristo, su familia, y cuando hablamos de su familia, déjame platicarte que es su esposa, sus hijos, su esclavo, los hijos de sus esclavos, todos los que están en su casa son su familia, y todos en esa hora de la noche se bautizaron. Los grandes, los chicos, los adolescentes, los niños, los recién nacidos, todos se bautizaron. ¿Sí me explicó? Aceptando la fe en el Cristo. Ahora bien, en Primera de Corintios 10:1, y aquí vamos a hablar de teología y de la doctrina del bautismo, San Pablo les está precisamente comentando a los corintios, a los que se han cristianizado, a los que se han convertido, a los que ya están recibiendo el bautismo de Jesús, precisamente les dice, les recordaré, hermanos, lo que ocurrió a nuestros antepasados, se refiere al pueblo de Israel, allá en Egipto, el Antiguo Testamento. Todos, cuando dice todos, es todo el pueblo, no dice todos menos los niños. Todos estuvieron bajo la nube y todos atravesaron el mar. ¿Sí me explicó? No dice todos menos los niños, porque no tienen conciencia. Ellos no saben lo que hacen, ellos no atravesaron el mar. Todos. Y dice en el versículo 2, todos recibieron ese bautismo de la nube y del mar, para que así fueran el pueblo de Moisés. Todos. Pero insisto, como son tan literales nuestros hermanos separados, se quedan con una concepción muy corta. ¿Sí me explicó? Y todos comieron del mismo alimento espiritual y bebieron de la misma bebida espiritual. El agua brotaba de una roca espiritual que lo seguía y la roca era Cristo. Aquí está haciendo esta interpretación y explicación del Antiguo Testamento, San Pablo a los Corintios. Así entonces, ciertamente como en la Biblia no existe, y entonces San Pedro tomó a un niño de brazos y lo bautizó, bueno, no, sencillamente Jesús manda, los apóstoles obedecen este mandato, haciendo a todas las criaturas hijos de Dios. Ahora se entiende con mayor profundidad el mandato de Cristo. Allá en Mateo 28, del 18 al 20, Jesús les dijo, me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que les he mandado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si en este momento hay un hermano, o cuando ve el video, ahora que lo subamos, un hermano no propiamente católico, sino que optó por
por la Reforma Protestante. Por eso, Juan Carlos, está bien lo que dices, pero un niño no entiende lo que va a recibir. ¿Sí me explicó? Mira, en el Antiguo Testamento la circuncisión tenía este mismo efecto de que todos formaran el pueblo de Dios. Y por ello al nacer, y ellos no sabían, ¿sí me explico? El bebé de 8 días, ¿cómo va a saber lo que está sucediendo? Y sin embargo ellos al nacer eran circuncidados. Cristo con el bautismo precisamente planifica el reino de Dios, lo hace más amplio, lo manda a la plenitud. Con Cristo estamos en la plenitud de los tiempos, y es el bautismo quien precisamente abre esta puerta, nos hace hijos de Dios y nos reviste de Cristo, nos hace uno en Cristo. Entonces, este argumento, bueno, todo el mundo lo vamos a analizar, pero este argumento también, les digo, de los hermanos protestantes se limita mucho. Mira, dice los protestantes, los niños no comprenden lo que reciben, y la Biblia dice, el que crea y se bautice, y un niño aún no puede creer. Muy bien, regresando al ejemplo de San Pablo, con este carcelero, por la fe del papá, precisamente por la fe del papá, es que toda la familia se hace cristiana y se bautiza. Nosotros ya tenemos esta perspectiva clara. Como lo hemos hecho anteriormente, vamos a apoyarnos de esta postura protestante para fortalecer nuestra fe. ¿En qué sentido? Mira, nosotros por gracia de Dios comprendemos la trascendencia del bautismo. Por ello bautizamos a nuestros hijos y los bautizamos efectivamente desde el momento de su nacimiento, los hacemos parte del cuerpo místico de Cristo. Y entonces nosotros por eso comprendemos el ritual y el porqué de los padrinos. Por eso es muy importante que nos profundicemos en el conocimiento de nuestra fe, porque efectivamente la importancia de los padrinos en los sacramentos de iniciación es de gran relevancia, porque así como el carcelero, por la fe del papá, toda la familia se cristianiza, incluyendo los bebés recién nacidos que estuvieran en esa familia, incluyendo los niños, los adolescentes, ciertamente todos se bautizan y posteriormente tendríamos que seguir fortaleciendo y acrecentando nuestra fe. Ahora bien, pero vamos a poner algunos ejemplos con peras y manzanas. Ok, ¿para qué bautizar a un niño si el niño no tiene conciencia, si el niño no entiende lo que está sucediendo? Tendremos que hacer una pregunta. ¿Por qué vacunar a nuestros hijos cuando son pequeños si no comprenden lo que van a recibir? ¿Sí me explico? ¿Por qué no mejor nos esperamos? Imagínate que a tu hijo le dio COVID ahora en la pandemia y qué tal que no le gustan las inyecciones. ¿Qué tal que él no quiere que lo inyecten? ¿Por qué no mejor nos esperamos a que tenga 18 años y después de los 18, si él decide pues, que lo inyecten y le pongan la vacuna del COVID? Obviamente que no. Obviamente que no, y no estaremos esperando a que el niño tenga conciencia, entre comillas, para administrarle algo que le va a proveer vida. Y en este caso más, cuando hablamos del bautismo, y que lo va a hacer parte del cuerpo de Cristo, lo reviste de Cristo. Por eso esta imagen que les puse del Padre Luis Toro, de que gráficamente le dice al papá, usted es heredero, a la mamá, usted es heredera del reino de Dios, tú no, hija, tú tampoco, niña. Tú eres uno con Cristo, tú eres uno con Cristo, tú todavía no. ¿Por qué? Porque un pastor les metió en la cabeza que no, que los niños no. ¿Sí me explico? O algún otro ejemplo, ¿por qué no esperarnos a que cumplan 18 años para mandarlos al preescolar? ¿Qué tal que a ellos no les gusta la escuela? ¿Por qué los estás obligando? Es exactamente lo mismo. La cerrazón protestante, por su literalismo al leer la Sagrada Escritura, no les permite comprender la doctrina que Cristo enseñó a través de su Santa Iglesia, la que él instituye. ¿Sí se va entendiendo hasta aquí el ejemplo? Muy bien. Vamos a cerrar con esta idea que nos va a ayudar a fortalecer nuestra fe. Mira, ok, está bien. El que se bautizan los niños, esto y el otro. Bautismo es sumergir. Por eso nosotros nos bautizamos sumergiéndonos en el río o en una alberca. Hoy en día ya he visto hasta videos de los protestantes, hasta en un tambo de agua, en un tonel de agua, ya sí le hacen los protestantes, ¿no? Con tal de hacer este rito así como acá. Porque la palabra bautismo efectivamente significa sumergir. Muy bien, mira. La doctrina del bautismo que Cristo instituye es en el Espíritu Santo. Ciertamente el bautismo es sumergir, pero nosotros es sumergirnos en el Espíritu Santo. ¿Y esto por qué? Pero como los protestantes son literalistas, se limitan al bautismo de Juan. Ciertamente, Juan en el río Jordán bautizaba a las personas,
Pero fíjate que Hechos de los Apóstoles nos lo explica y nos lo explica con mucha claridad. Hay dos citas, la de Hechos de los Apóstoles 8, del 14 al 17, y la de Hechos de los Apóstoles 19, del 1 al 6. En Hechos 8, del 14 al 17, dice, Pedro y Juan fueron a Jerusalén con personas que solo habían sido bautizadas. ¿Cómo? Espérame, ¿no estamos hablando del bautismo? Sí, pero de este bautismo que Juan estaba realizando hasta antes del momento del Cristo. Y por eso Cristo le dice, es importante que lo hagamos para cumplir toda justicia, para dar ejemplo, para que se entienda. Cristo es esta puerta que abre los cielos y nos hace hijos de Dios. Así entonces, sobre los que ya se habían bautizado en el bautismo de Juan, les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y en Hechos de los Apóstoles 19, del 1 al 6, con San Pablo, se aclara con peras y manzanas. Es San Pablo quien nos habla con peras y manzanas. Pablo pregunta en este momento a las personas con las que él está, ¿recibieron el Espíritu Santo? Ellos respondieron, ni siquiera hemos oído decir que se reciba el Espíritu Santo. Pablo les replicó, ¿qué bautismo recibieron? Fíjate, ya están bautizados, escucha, ¿qué bautismo recibieron? Respondieron, el de Juan. Y entonces con peras y manzanas San Pablo les explica y sería oportuno que lo entendiéramos, sí, nosotros, pero en especial nuestros hermanos separados. Entonces Pablo les explica, si bien Juan bautizaba para un cambio de vida, pedía al pueblo que creyeran en aquel que venía después de él, es decir, en Jesús. Entonces impone las manos sobre los bautizados y recibieron el Espíritu Santo. Se bautizaron en el Espíritu Santo, se sumergieron en el Espíritu Santo. ¿Sí se va comprendiendo? Entonces, si los hermanos protestantes se obstinan en el Antiguo Testamento y se obstinan en este literalismo, estamos comprendiendo que tienen el concepto del bautismo de Juan. Pero nosotros, los cristianos, los que creemos en Cristo, en la iglesia que Cristo fundó, tenemos claro que el bautismo es mucho más allá que solamente sumergirse en agua. Y lo pongo muchas veces en el ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos sumergiendo en el Espíritu Santo. Y pongo muchas veces el ejemplo con peras y manzanas. Si el sacerdote bautiza, entonces si levanta y deja caer el agua sobre el niño y el agua solamente le cae en el hombro, ¿solo le quedó bautizado el hombro? Bueno, claro que no. Estamos hablando de que el bautismo es sumergirnos en el Espíritu Santo. Sí, el pastor protestante o estas personas creen que el bautismo es así y entonces se sumerge, pero no se sumergió todo, no quedó bautizado. O sea, no es así. El bautismo es mucho más allá. Conclusión entonces, el bautismo para el cristiano es la puerta que nos hace hijos de Dios. Ciertamente perdona nuestros pecados hasta ese momento. Nos reviste de Cristo y nos hace uno con Él y herederos del reino, que es lo que decíamos también en el video con el padre Luis Toro. La doctrina del bautismo va mucho más allá del literalismo protestante y para nosotros es de suma importancia seguirnos preparando para evangelizar a nuestros familiares. Muchos de nosotros tenemos familiares que no están bautizados, muchos de nosotros tenemos sobrinos, primos, pareja que no está bautizada. Por eso va a ser importante comprender que en este momento no son herederos del reino. Si Dios no lo quiere, mueren como criaturas de Dios. Y ciertamente, ojalá y la misericordia de Dios sea mayor, pero nosotros sabemos que nuestro bautismo nos hace desde el arranque hijos de Dios y herederos del reino. Así es que yo invito para que nosotros evangelicemos a nuestros familiares en la sana doctrina que Cristo dejó en su iglesia y que así lo han hecho desde los apóstoles hasta nuestros días. Recuerden que voy a poner un video del padre Luis Toro sobre la doctrina del bautismo, que también dura 20 minutos y él nos va a ayudar también a comprender precisamente este tema que hemos venido hablando del taller de conocer a Jesús, peras y manzanas. No sé si hasta aquí se comprendió en el general y el porqué del bautismo, la trascendencia de la doctrina y esta perspectiva del bautismo de los pequeños. Ha sido desde los apóstoles, la Didache también nos ayuda mucho a comprender ello, muchas evidencias en el siglo I, en el siglo II, del bautismo de todas las personas como Cristo lo mandó, y ciertamente los catecúmenos, que ya son personas que en su momento no se bautizaron y se empezaron a preparar, efectivamente es otra de las grandes enseñanzas de la iglesia acerca de lo que es el bautismo. No sé si hasta aquí hay algún comentario o alguna cosa que quisieran ustedes también agregar. Nos quedan unos minutitos. Pues bueno, ciertamente la intención
es ello, ¿eh? El decir, ya me la sé, para que cuando alguien llegue y te diga, es que ustedes, los católicos, están mal porque bautizan a los niños, no te metas en conflicto, no te metas en discusión, no le digas tampoco, te voy a mandar a Juan Carlos, no, sino tú di, ya me lo sé, no te preocupes, está bien, respeto tu manera de pensar, y yo me sigo formando en la fe que Cristo dejó en su amada iglesia, la fe que le dejó a los apóstoles, la que éstas le transmitieron a tus papás y tus papás a ti, así, de manera directa. Y es la fe que se ha venido transmitiendo en la iglesia. Por ello es importante, y más aún en este tema del bautismo, hacer que nuestros hijos desde el inicio, desde el arranque, formen parte del cuerpo místico de Cristo y sean herederos e hijos de Dios. Ciertamente lo sabemos nosotros que con los sacramentos se va fortaleciendo y acrecentando nuestra fe con la confirmación, con la comunión, con la reconciliación y demás. Pero bueno, yo creo que este tema es muy bonito, este aspecto del bautismo en el nombre de Jesús y ahora de bautizar a los niños. Y así vamos a seguir avanzando en nuestro taller con ideas generales, básicas, sencillitas, para que nos ayuden a seguir fortaleciendo nuestra fe. Pues muchísimas gracias a todas las personas que veo que amablemente se conectan y aprovecho para saludar estos minutitos nuevamente. Gracias, Esmeralda, un saludo a tus pequeños. También Ángela, Carmen Garay, un saludo y gracias por conectarte también. Un saludo. Mira, ya vi a Emiliano. Y también, mira, ya vi también a Adela, ya los vi. A tus hijos también, Carmen Garay. Hola, Adelita, ya te vi que te asomaste. También Marlene, un saludo a Leo. Tu hijo mayor, también un saludo a todos, mi hermano Víctor, que como siempre está trabajando, Carlita, ahí hay un buen tema para platicar sobre el bautismo, ¿no? Con relación a Ricardo, ojalá que sea algo muy importante para él también. Maru Mendoza, también un saludo para ti, para tus hijos, para Manolito y Katy, para Sony Ríos. Gracias. Hola maestra, qué gusto también saludarte, que estés conectada aquí y bueno, también que eso te sirva en el proceso de nuestra fe. Para Virginia Poblano, un saludo también. Gracias, Virginia, por conectarte. Para Maurilia, que como siempre también se conecta. Para mi hermanita Isabel Pontífices, ¿cómo estás? Un saludo para mí, para ti. Y para Leti. Bien, gracias a Dios, hermanito. Muchas gracias. Gracias a ti por conectarte. Pues muchas gracias. Este es el taller de Conocer a Jesús con peras y manzanas, su servidor José Mendoza, y seguiremos avanzando en los temas de apologética de esta forma sencillita. ¿Va que va? Pues muchas gracias, tenemos una cita la próxima semana, si Dios nos permite, y pues me despido como lo hacía el apóstol San Pablo allá en 2 Corintios 3:14, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con todos ustedes. Muchas gracias, nos vemos. Gracias, hasta luego a todos, Hasta luego. a todas. Hasta luego. Hasta luego. Bonita tarde.